Amalek de hoy. Dios sacó a Israel con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto. Usted y yo lo sabemos. Así también Dios nos sacó de este mundo con mano fuerte, con mano poderosa. Israel tuvo su éxodo. De aquel día, yo creo que jamás Israel se olvidará, porque fue glorioso, maravilloso ese día. El día en que fueron libertados de aquel lugar de esclavitud. ¿Quién de nosotros se va a olvidar el día en que Dios nos sacó de este mundo con mano fuerte, con mano poderosa? ¿Quién se puede olvidar del éxodo que experimentó el día en que Dios nos llama? Fue glorioso aquel día. Ese día siempre lo recordaremos. Usted recuerda el día en que Dios le llamó. Usted jamás se va a olvidar de ese día. Dios llama a Israel, los hace cruzar por un mar en seco, lo introduce en el desierto para que lleguen a un lugar bello, precioso, a un lugar de descanso, a una tierra fluyente de leche y de miel. Ese es el querer de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para con su pueblo Israel. Y para allá va Israel, hacia Canaán. Dios nos llama a nosotros con propósito. Y yo sé que, así como Israel tenía una meta, Canaán, así también Dios nos ha llamado y tenemos una meta que yo debo conocer, que usted debe conocer. El apóstol Pablo nos habla acerca de esta meta. La meta del apóstol Pablo es Cristo. Es querer ser como Cristo. Es tener una preciosa unidad, una maravillosa unidad con Cristo. Cuando alguien alcanza esta unidad con Cristo, experimenta la paz, experimenta el descanso, experimenta este Canaán fluyente de leche y de miel. Cuando alcanzamos a Cristo, cuando logramos tener una linda y preciosa unidad con Él, hoy nosotros podemos disfrutar de este Canaán. Cristo está presente. Sin embargo, muchas veces nos cuesta alcanzar esta meta. Hay veces que parece que no avanzamos. Y si no avanzamos es porque hay oposición. Así también digo que Israel tuvo oposición cuando estaba allí en el desierto. Ellos iban hacia Canaán. Sin embargo, apareció Amalek para oponérseles en el camino. Leemos en Éxodo capítulo 17, en el versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron
a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Allí estuvo Moisés con sus manos alzadas, porque dos jóvenes sostenían sus manos, y mientras él estaba con sus manos alzadas, prevalecía Israel sobre Amalec. Note lo que dice el verso 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Dice que Josué los deshizo. Sin embargo, en el 14, verso 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Es lo que está diciendo Dios, que se escriba esto para memoria, que se escriba en un libro, que todos lo sepan. Tendré guerra con Amalec de generación en generación. Una de las cosas que quiero decir es que Dios detesta a Amalec. Dios aborrece a Amalec, porque Amalec se le está oponiendo a Israel para que Israel no llegue a Canaán. Pero más que estarse oponiendo a Israel, Amalec se está oponiendo a Dios. Más que resistir a Israel, Amalec está resistiendo a Dios. Y es la razón del por qué Dios detesta a Amalec. Dios aborrece todo lo que se manifieste como oposición a su querer, a su voluntad. Dios a nosotros nos sacó del mundo y nos puso en este camino. Tenemos una meta, y yo sé que como hijos de Dios todos queremos avanzar, queremos alcanzar esta meta, y muchas veces nos cuesta, parece que no avanzáramos. ¿Por qué? Porque hay una Amalec en este tiempo que constantemente se está manifestando para que no avancemos. Hay una Amalec que se opone a nuestro crecimiento, a nuestro avanzar, y Dios detesta a la Amalec de este tiempo. Dios dijo, tendré guerra con Amalec de generación en generación. Estoy diciendo que Dios detesta, Dios aborrece a Amalec. Fíjese que si usted revisa en Primera de Samuel, en el capítulo 15, allí en aquel libro de la Biblia, hermano, Samuel, Primera de Samuel 15, versículo 1, Dios le dice al rey que esté atento a la palabra, porque él le va a hablar. Y Dios le habla al rey y le dice al rey que vaya contra Amalec y hiera a Amalec. Dios le dice al rey que destruya a todos los amalecitas, porque Dios detesta a Amalec. Allí está escrito que Dios detesta a Amalec porque se opuso a Israel cuando subía de Egipto a la tierra de Canaán. Por esta razón Dios mismo está diciendo en esa escritura que Amalec debe ser destruido, y le dice al rey Saúl, destruye todo lo de Amalec, no te apiades de nadie, ni de niños, ni
niños de pecho, ni de animales, todo debe ser destruido. Que no quede nada de Amalek. Fue la orden que Dios le dio al rey Saúl. Conocemos la historia. El rey Saúl parece que se olvida, no recuerda la palabra que Dios le dijo, que todo debe ser destruido, porque dejó con vida al rey de Amalek y los animales más engordados. Alguien puede decir, ese es un acto de piedad, de misericordia. Sin embargo, Dios ama con profundidad el que se obedezca a su palabra antes que cualquier cosa. El obedecer la palabra vale más que todo sacrificio, más que toda ofrenda, el que se obedezca a la palabra. Dios detesta a Amalek, Dios aborrece a Amalek, y Dios está diciendo todo debe ser destruido. Dios tiene guerra con Amalek, y Él dice, como hemos leído en Éxodo, Él dice, tendré guerra con Amalek de generación en generación. Está diciendo, siempre tendré guerra con Amalek. Hasta estos días, Amalek siempre se está manifestando como opositor al querer de Dios. Dios quiere que usted y yo alcancemos la meta, alcancemos a Cristo, alcancemos este Canaán espiritual. Sin embargo, pareciera a veces que no avanzamos, pareciera a veces que se nos hace muy distante la meta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Amalek de hoy no nos deja avanzar. Pregunto, ¿quién es el Amalek de este tiempo? Siempre que tenemos la oportunidad de exponer una palabra como esta, tengo que decir, el Amalek de hoy es usted, hermano, usted que lleva 5 años, usted que lleva 20 años, usted que ha estado toda su vida dentro de alguna denominación. Digo, el Amalek de hoy eres tú. Usted que está escuchando esta palabra, el Amalek de hoy es usted. El Amalek de hoy soy yo. Rápidamente estoy diciendo todo esto, pero el Amalek de hoy es nuestra propia humanidad. El Amalek de hoy es nuestro propio carácter. El Amalek de hoy es nuestra propia carnalidad. Sí, es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí en Gálatas 5, versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Luego dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Se da cuenta? La carne y el Espíritu, en esta constante lucha, a veces somos carnales y a veces somos espirituales. A veces gana el Espíritu en nosotros y a veces gana la carne. Oh, ¿usted acaso no ha sido carnal? ¿Acaso no le ha hecho caso a la flojera, a la negligencia, a la pereza, al chisme? ¿Acaso usted no ha dicho, no voy hoy, no me congrego hoy porque está predicando tal hermano? No voy hoy porque me voy a encontrar con tal o cual persona a quien detesto. Cuando tenemos esta actitud no es otra cosa sino que la carne, y la carne se opone al Espíritu. Mire cómo dice el texto, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Luego dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen entre sí, lo mismo que se dio allá en el desierto.
Israel y los amalecitas se transan allí en un combate. Mientras Moisés estaba con su mano alzada, prevalecía Israel sobre Amalek, pero cuando él bajaba sus manos, entonces prevalecía Amalek sobre Israel. Bien, quiero decir una cosa. Estamos en este cuerpo de torpeza y de debilidad. Lidiamos con nuestra humanidad constantemente. Es la razón del por qué somos torpes y débiles en muchas oportunidades. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de caminar en victoria, porque nuestra mirada no está puesta sobre un Moisés que se cansa. Sí, Moisés se cansaba y bajaba sus manos, y entonces prevalecía Israel sobre Amalek. ¿Por qué desviar nuestra mirada de Cristo? ¿Por qué apartar nuestra mirada de Cristo? Él está con sus manos alzadas. Él no baja la guardia, porque Él venció en la cruz del Calvario. Tenemos la mirada puesta en Jesús, quien venció en la cruz del Calvario. Mientras estemos mirando al Señor, estaremos en victoria sobre Amalek. Esta es la razón del por qué usted y yo podemos caminar constantemente en victoria. Esta es la razón del por qué usted y yo podemos tener a Amalek debajo de nuestros pies. Usted y yo podemos tener a Amalek bajo nuestros pies y no estar bajo su señorío, sino bajo nuestros pies. No porque nosotros seamos capaces de ponerle el pie encima a Amalek, sino porque tenemos capacidad de mirar a Cristo, el Señor quien venció a Amalek. No miramos a Moisés, miramos a Cristo. Él está en victoria. Es por eso que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya he dicho, el Amalek de hoy somos nosotros mismos. Es por ello que el apóstol Pablo dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo, le dice, de ti mismo y de la doctrina, y persiste en esto de tener cuidado de ti mismo. Persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí, el Amalek de hoy somos nosotros mismos en nuestra humanidad. La carne debe estar rendida. Debemos rendir nuestra humanidad a Cristo, para que lo exterior, para que la carne vaya menguando, Cristo en nosotros vaya creciendo. Esa es la idea. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Amalek de hoy no puede prevalecer, porque Cristo ya lo venció. Y si el Amalek de hoy puede contigo, y si de repente eres más carnal que espiritual, es porque te apartas de Cristo, dejas de mirar a Cristo, dejas de considerar a Cristo, su palabra. Y mientras nos descuidemos de esta forma, entonces la carne prevalecerá sobre el espíritu y actuaremos como carnales y no como espirituales. Así que debemos estar atentos al Señor. Este es el mensaje, esta es la reflexión en esta hora, para que no te apartes del Señor. Sigue contemplando al Señor, sigue a los pies de Cristo, sigue atendiendo su voz, sigue fortaleciéndote en el Señor, para que Amalek siempre esté debajo de tus pies y no como Señor. Que el Dios de paz te bendiga y te guarde ahora y siempre.